Buenas tardes, bienvenidos al seminario del día de hoy, en el cual vamos a tener los temas de manejo de PRP, manejo de cicatrices, con plasma rico en plaquetas, también denominados factores del crecimiento. Este tipo de temas, chicos, es bastante interesante para todo tipo de trastornos, principalmente en las cicatrices. El número de reincidencias en las cicatrices es alta, sobre todo de complicaciones principalmente dentro de las mismas. ¿Qué clasificación podemos llegar a tener dentro de estas cicatrices? Como pueden ser las hipertróficas, como pueden ser las queloides, las retráctiles incluso. Este tipo de cicatrices nos pueden llevar a trastornos en cuanto a la movilidad de ciertos segmentos, a la liberación de ciertas articulaciones, principalmente en pacientes quemados, por poner algún ejemplo, donde la quemadura se centra en lo que es la articulación. Entonces, este tipo de problemas se pueden llegar a manejar con una herramienta más, como es el plasma rico en plaquetas o el derivado de los factores de crecimiento, ¿no? Entonces, estos factores de crecimiento, chicos, son bastante selectivos en cuestión a su función. Su función primordial es la de la activación, la de la inhibición o la de la estimulación. Por lo general no son la misma o no es un solo fin, vamos a ponerlo de esa manera, a la aplicación del plasma rico en plaquetas. ¿Por qué es esto? Es de manera endógena la aplicación, obviamente, entonces no llevamos alguna complicación o efectos secundarios más que el dolor. Por, fisiología o mecanismo de acción, los factores de crecimiento se van hacia donde haya un déficit a nivel celular, a nivel histológico. Al encontrar este déficit, se activan de manera inmediata, generando esta estimulación de los factores de crecimiento. Nosotros tenemos, de hecho, una gran gama de estos factores, como es el factor derivado de la insulina o el insulinoide, el factor derivado de las plaquetas, el factor de necrosis tumoral, el factor de transformación beta, etcétera, etcétera, etcétera. Todos y cada uno de ellos, de estos factores, tienen un objetivo esencial, tienen un objetivo en común. Como lo había mencionado anteriormente, son selectivos en cuanto a su acción o su mecanismo de acción. Esto nos permite una amplia gama de tratamientos dentro de nuestros pacientes, tanto en manejo clínico de cicatrices como manejo estético o incluso como manejo postquirúrgico o en trauma y ortopedia, en cuestiones de desgaste articular de rodilla o de alguna articulación, de hombro, de codo, incluso de muñeca o de interfalanges, y así como un postquirúrgico, por ejemplo, una cesárea. Podemos manejar esta cicatriz perfectamente, evitar alguna complicación como las mencionadas en cuestión a una cicatriz queloide, una cicatriz hipertrófica, una cicatriz retráctil o el cuadro de fibrosis que se le puede presentar a este tipo de pacientes en este tipo de lesiones o de alteraciones provocadas por un proceso quirúrgico. Entonces, el mecanismo es muy simple, chicos. Obviamente el plasma se obtiene mediante la extracción sanguínea, no hay ningún otro método, ningún otro mecanismo de acción para la obtención del mismo, lo cual nos va a llevar, obviamente, a la complicación de la sangre. ¿Por qué lo menciono como una complicación? Al final de cuentas, la sangre es un vehículo. Si este vehículo para la generación del plasma rico en plaquetas no se encuentra de manera adecuada o no se encuentra en óptimas condiciones, el paciente no va a tener una mejora en el tratamiento que nosotros le vamos a generar. ¿Por qué? Dentro de la sangre tenemos múltiples trastornos, como es una plaquetopenia, como es un trastorno oncológico, como la misma leucemia, una anemia ferropénica. Todos y cada uno de estos trastornos nos puede llevar a una disminución de la efectividad de los factores de crecimiento o incluso la inhibición de los mismos. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que el plasma rico en plaquetas es, aparte de selectivo en cuanto a su función, es selectivo en cuestión de los pacientes. O sea, el primer rubro que debemos de tomar en cuenta para el paciente que nosotros vamos a atender con el plasma es que sea un paciente óptimo para las características que estamos mencionando en el plasma. ¿Qué características son estas? Un paciente que, si bien no lleve una dieta estricta, lleve una dieta equilibrada, una dieta sana, tanto en frutas, verduras o vegetales y carne. O sea, la ingesta de ciertas grasas, no en una medida descontrolada, sino regulada. El ejercicio constante, las horas de sueño, la toma de agua, que es uno de los factores más importantes para la producción del plasma. Estos factores son los que predisponen
hacia el paciente una efectividad alta o baja del tratamiento. La edad también es obviamente un factor predominante, e incluso una cierta tendencia hacia el género. Es más efectivo en el género femenino que en el género masculino, en una relación de 2 a 1, o sea, es más indicado incluso en trastornos dentro de la mujer, vamos a llamarlo de esa manera, y se ven mejores resultados en las mismas, ¿ok? Ahora, teniendo en cuenta estos y para la obtención de lo mismo, pues obviamente el calibre de la vena es otro tipo de impedimento, ¿no? Otro tipo de precaución que debemos de manejar nosotros, ya que a veces el volumen o el calibre de la vena se nos tiende a alterar y tiende a ser muy variable el tono, por decirlo de esta manera, o también llamado calibre, de la vena y la salida de la extracción sanguínea. Muchas bibliografías mencionan 10 mililitros de extracción sanguínea, otros mencionan que 20 mililitros. Vamos a llegar en un problema principal que tiene esta terapéutica, es que no hay un protocolo como tal, o sea, no tenemos enlistado de manera concreta cómo podemos realizar un protocolo en base a todos los estudios que se han realizado. Se tiene amplia bibliografía, principalmente en tratamientos de trauma y ortopedia, en cirugías maxilofaciales o en procesos estéticos, pero todos y cada uno de ellos realizan sus protocolos en cuestión a la extracción, al volumen de extracción sanguínea, a la activación o no activación del plasma rico en plaquetas, que, digo, en algún momento ahorita lo hablaremos, sobre todo en la efectividad del manejo de las cicatrices, y en la centrifugación, el tiempo y las revoluciones por minuto que debe de tener esta sangre para una mayor obtención del plasma. Es un problema que ha existido desde el inicio de esta terapia, ya que todos y cada uno de los autores que han hecho una investigación en cuestión de la efectividad del plasma han tenido un protocolo que ellos han determinado. Entonces, eso es una variable ¿a qué tenemos de tomar en cuenta siempre que vamos a realizar la extracción sanguínea, que vamos a generar la centrifugación y que esperamos la efectividad dentro del paciente, ¿no? De manera introductoria, pues bueno, el PRP contiene no solo un alto nivel de plaquetas, sino también de los factores de crecimiento que son secretados activamente por las plaquetas. ¿Esto qué nos quiere decir, chicos? Que el plasma, como lo había mencionado, es de manera endógena, lo cual no nos va a llevar a una secuela o a un efecto secundario dentro de la misma aplicación, llámese subcutánea, llámese intraarticular. ¿Por qué? Porque, como lo menciono hace un momento, si los factores de crecimiento son propios del paciente, el paciente debe de reaccionar favorablemente a sus propios factores. Además, el plasma rico en plaquetas también es rico en proteínas. Recordemos que las proteínas es lo que dan una estructura a ciertos tejidos o a ciertos órganos, que actúan a nivel de la adhesión celular, principalmente la fibrina, la fibronectina y la metronectina, por lo que proporciona el soporte estructural, como se los acabo de mencionar, necesario para la migración celular y para la proliferación y crecimiento tridimensional de los tejidos sobre los que actúa. De hecho, esta migración, proliferación y crecimiento son ciertas fases del proceso de cicatrización. Nosotros, chicos, si lo queremos hacer de manera aguda, o sea, en un cuadro agudo, podemos empezar a infiltrar el plasma. Obviamente depende de las 3 diferentes etapas que se pueden presentar en una cicatrización de una herida. ¿Cuáles son estas? Tenemos la etapa inflamatoria, la proliferativa y la de remodelación. Muchas veces nosotros podemos inducir que la fase proliferativa o la fase de remodelación son las más indicadas. ¿Por qué? Porque ya en estas fases prácticamente hay una alineación, si podemos decirlo de esta manera, de las fibras de colágeno y una mayor síntesis en cuestión del cierre de la herida. Pero desde una fase inflamatoria ya puede haber un trastorno dentro de la síntesis de colágeno y de la estructura que se le da al mismo. Entonces, si nosotros empezamos desde una etapa inflamatoria, la infiltración o la aplicación del plasma rico en plaquetas, podemos llevar a muy buen puerto a esta herida, siempre y cuando hay que tener sus precauciones o sus cuidados dentro de la infiltración de la misma. En la primera fase, para que lo podamos describir un poco más, es la respuesta inicial a la lesión tisular. De ahí que el objetivo inicial sea proporcionar una rápida hemostasia. La hemostasia es el cese al sangrado, ya sea dentro de la microcirculación o un sangrado un poco más abundante debido a un corte más profundo.
y comenzar la cascada de reacciones que llevan a la regeneración del tejido, en este caso la cascada inflamatoria y la cascada antiinflamatoria. Otra de las características que nosotros tenemos en el plasma, ahorita que menciono el sistema inmunológico, es que tiende a regular la respuesta de este último. La tiende a regular en cuestión de el proceso inflamatorio, el proceso antiinflamatorio y el proceso de cierre de la herida. Entonces, es como lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Inhibe, activa y estimula. En este caso, inhibe la proliferación de una cicatriz queloide, activa el sistema antiinflamatorio y regula el sistema inflamatorio. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio tanto en inflamación como en antiinflamación. Para que no tengamos un cuadro constante o crónico de inflamación dentro del paciente, lo cual ya no sería tan viable para él, porque podríamos estar generando mayor daño tisular hacia el paciente. ¿Ok? Entonces, teniendo entendido esto último, pasamos a la siguiente fase, que es la de proliferación. Es la fase de cicatrización propiamente dicha, como les había mencionado anteriormente. Desde esta fase hasta la de remodelación es cuando más se indica la aplicación del plasma rico en plaquetas. ¿Pueden aplicarlo desde el inicio? Sí, porque como lo había mencionado también, nuestro objetivo aquí cambia. No tanto es para la, ¿cómo podríamos decirlo? Para la reparación del ligamento o de un tejido o de un tendón o de un músculo, la cicatrización como tal, sino para el cese del sangrado, el cese al sangrado en la lesión. Obviamente siempre y cuando la lesión sea en un tejido vascularizado. ¿Okay? Cambia un poquito más en cuestión de hueso, de cartílago, de ligamentos, o de tendones, o de tejido fibroso como tal. ¿Okay? El tejido necrótico es eliminado y reemplazado por tejido vivo, que es el específico de cada entorno tisular. Recordemos que también hay una diferenciación celular en cuestión a un hueso, un músculo, un cartílago, una neurona, incluso tejido del estómago, del hígado, del páncreas, del riñón o tejido fibroso. Entonces, todos y cada uno de ellos se empiezan a separar, se empiezan a discurrir hacia su órgano específico o su tejido específico para poder empezar a generar su reparación. Una vez en cada órgano, las células madre mesenquimales llevan a cabo la diferenciación a osteoblastos, fibroblastos, condrocitos y otro tipo de células en función de los requerimientos del tejido a regenerar, como también se los había dicho. Se van a diferenciar, los osteoblastos son creadores de huesos, los fibroblastos son creadores de cuadros fibrosos, o sea, de una cicatrización como tal, y los condrocitos, la creación de ligamentos o tendones. Obviamente, más estructuras también se van a llevar esta misma función a cabo de manera específica, ¿ok? Y como lo había mencionado anteriormente, al ser tan selectivo estos factores de crecimiento, lo mismo va a pasar en una respuesta inmunológica ante una lesión tisular dentro del organismo del paciente. Vamos a ver que hay una selección por cada una de las estructuras celulares para generar la reparación del tejido lesionado. Depende obviamente de qué tipo de tejido fue el que sufrió la lesión. Y por último vamos a tener la fase de remodelación, la fase final, y se caracteriza por la reorganización y adaptación del nuevo tejido, generado para parecerse lo más que se pueda al tejido original. De hecho, en cuestiones de tensión, por ejemplo, en un ligamento o en un tendón, tiende a hacer ese tipo de remodelación el propio organismo. ¿Vuelve a ser el mismo, exactamente el mismo? No, sí tienen sus variables, por eso es como lo que menciona el texto, lo más que se pueda hacia el tejido original. En cuanto a tensión, en cuanto a grosor, incluso, sí tiende a haber ciertas modificaciones. Puede ser más grueso, puede ser más delgado, puede generar un proceso de fibrosis que obviamente el tejido original nunca presentó y nos puede llevar a una alteración como una retracción en el tejido circundante a la cicatriz, o puede hacer, en el caso de una articulación, limitación del movimiento natural o biomecánico del codo, de la muñeca, de los dedos, del cuello, de la rodilla o del tobillo. Entonces, sí hay ciertas complicaciones en cuestión a esta última fase de remodelación, que ya en esta fase no solo entra el plasma rico en plaquetas, entra también la infiltración de ozonoterapia, por ejemplo, la aplicación de agentes físicos, fisioterapia como tal para el manejo de la cicatriz y la disminución de efectos secundarios por esta retracción, por esta cicatriz queloide o por esta cicatriz hipertrófica que está presentando el paciente. El uso de láser incluso está muy indicado en este tipo de pacientes para la eliminación de cuadros fibrosos y la mejora en la microcirculación
dentro del tejido circundante al tejido, al ligamento o al tendón, perdón, para mejora de la síntesis de colágeno. Ahora, los cambios producidos incluyen una reducción de la densidad y vascularidad celular. Recordemos que no es al 100% lo mismo. La eliminación del exceso de matriz reparada y la orientación de las fibras de colágeno de la misma matriz reparada hacia las líneas de fuerza de máxima tensión, llámese horizontal, perdón, o vertical, como ustedes quieran ver la distribución de estas líneas. Para esas zonas es hacia donde se van a tensar las fibras de colágeno. Ahora, ¿puede haber ciertos trastornos en esta orientación de las fibras de colágeno? Sí, es cuando se presenta un cuadro fibroso. Vamos a imaginar que horizontalmente se encuentran 3 líneas de colágeno estructuradas y de muy buen calibre y de muy buena extensión en un proceso sin lesión. En un proceso con lesión, esas 3 líneas de colágeno se van a encontrar onduladas o se van a encontrar amorfas. Al tener este trastorno en cuanto a la tensión y orientación de las fibras de colágeno, hay un acortamiento, vamos a llamarlo entre comillas, en la elasticidad del tejido, en este caso un ligamento y un tendón, o incluso un músculo o un hueso, porque también se pueden presentar fibrosis, entre comillas, en un músculo o en un hueso, por una hipercalcificación, por ejemplo, o una disminución en cuestión a la densidad de la misma, lo cual nos va a llevar a un trastorno propio de la lesión. Aquí también se menciona que hay una reducción de densidad, o sea, del diámetro de la estructura lesionada y de la vascularidad. El plasma también favorece a la microcirculación, lo cual nos puede ayudar a una mayor nutrición, como lo había mencionado, en la periferia de la lesión. Al tener una mejor circulación, chicos, o microcirculación en este caso, vamos a favorecer un mejor transporte de oxígeno y una mayor eliminación de toxinas, lo cual también nos puede prevenir de una complicación dentro de la cicatriz. ¿Okay? ¿Cuáles son los componentes de las plaquetas? Principalmente adenosín difosfato y adenosín trifosfato, que intervienen en la liberación de las plaquetas, o sea, utilizan un método energético para la liberación plaquetaria. Tenemos a las ciclooxigenasas, que es un efecto vasorregulador y un agregante plaquetario. Principalmente las plaquetas hacen como un taponamiento a base de calcio también, lo cual abajo de este tapón es donde se empieza el proceso de reparación por parte de los factores de crecimiento. El factor plaquetario 3, que es un promotor de la coagulación, ¿okay? Esos serían los componentes principales de las plaquetas, ¿okay? Tenemos el factor plaquetario 4, el factor regulador de fibrinógeno, la tromboastatina y la tropomiosina. El factor plaquetario 4 es una actividad antiheparina, o sea, inhibe un anticoagulante, favorece a la coagulación de sangre para generar este taponamiento que les había mencionado. Los factores reguladores del fibrinógeno. El fibrinógeno, chicos, es un estimulador de un cuadro de fibrosis, o sea, un cuadro de cicatrización. Cuando ustedes escuchen fibrosis, chicos, tampoco hay que llevarnos al extremo en el caso de un paciente en donde no puede hacer extensión de codo o extensión de cuello porque trae un cuadro fibroso en el cuello. Eso es por un trastorno y un mal manejo de la cicatriz. Un cuadro de fibrosis lo genera perfectamente y de manera endógena el fibrinógeno. Y nosotros podemos regular hasta dónde se puede llegar a este fibrinógeno mediante este tipo de estímulos, como es el plasma rico en plaquetas. La trombastenina, es inductora en la retracción del coágulo, o sea, se va a empezar a hacer hacia atrás el coágulo y vamos a empezar a observar reparación del tejido. Y la tropomiosina, que regula la contractilidad de las plaquetas. ¿Qué tanto se puede llegar a estirar esta plaqueta para generar reparación en la zona de lesión? ¿Ok? Ahora, eso fue por un lado las plaquetas. El objetivo, si no vamos a una conclusión de qué realizan las plaquetas, un coágulo. Es una costra, vamos a llamarlo también de esta manera. Esta costra, abajo de él, es cuando se liberan los factores de crecimiento. Ahora, los factores de crecimiento regulan, valga la redundancia, el crecimiento de la célula de una forma muy diversa. Así, un factor puede facilitar la unión de otro factor diferente a su receptor, puede modificar el número de receptores para sí mismo o para otros factores, o sea, puede potencializar sus propios factores o los de otra célula, incluso puede modificar la síntesis y secreción de otro factor de crecimiento diferente. O sea, no necesariamente solo puedo sintetizar el mío, sino que estimulo a los que se encuentran en la periferia para también generar un aumento de la secreción
de otro tipo de factores que obviamente van a beneficiar al paciente y al proceso que está teniendo. ¿Cuáles son los factores de crecimiento plaquetario? Tenemos factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento transformador beta, factor de crecimiento derivado de la insulina, factor de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento epitelial y proteína ósea morfogenética, por mencionar algunos. Ahorita vamos a ver otra tabla y vamos a ver sus funciones, ¿ok? Principalmente en las cicatrices o en las líneas de expresión, si se quieren meter a otro compendio de la aplicación del plasma, estaríamos utilizando el factor de crecimiento epitelial, el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento transformador y el derivado de las plaquetas. Esos serían los que se activarían en este tipo de usos, tanto en un manejo de cicatrices como en un cuadro de rejuvenecimiento facial. Igual que al inicio, como lo mencionaba con la cicatriz, no solo es el uso del plasma rico en plaquetas. Recordemos, esto es solo una herramienta más que ustedes pueden tener para la disminución de una lesión en un paciente, llámese por cicatrización, por trauma o por un proceso quirúrgico. Ahora, pueden utilizar el ultrasonido, pueden utilizar el láser, pueden utilizar estiramientos, pueden utilizar algún cuadro de diatermia. Sí favorece al paciente, pueden utilizar punción seca incluso para la destrucción de la fibrosis localizada. Sí se puede. O sea, todo lo que sea invasivo sí se puede utilizar siempre y cuando se tenga un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Disminución de la fibrosis dentro de la cicatriz. ¿Ok? ¿Cómo funcionan estos factores de crecimiento? Al contrario de lo que se cree en un principio, son multifuncionales. Podríamos llegar a mencionar que los factores de crecimiento están muy cerca de las células madre, aunque su función es completamente diferente, o su mecanismo de acción también es completamente diferente, ya que los factores de crecimiento son selectivos en cuanto a su función y las células madre son adaptativas, dependiendo de qué células son las que se encuentran afectadas. De hecho, ellas se pueden transformar prácticamente en lo que ellas quieran, en osteoblastos, en condrocitos, en fibroblastos, en células neurológicas, en célula muscular, o en fibra muscular, o en fibra ósea, no sé, dependiendo de dónde se encuentre el daño, la célula se adapta, mientras que en el factor de crecimiento solo estimula, más no hay un proceso adaptativo por parte de ellos hacia la producción o la asimilación de una célula según el tejido lesionado. Al contrario, como lo había mencionado, actúa sobre diversas células de diferentes maneras. Tienen efectos positivos como son activadores o negativos, inhibidores. También lo había mencionado desde un inicio. Aquí tú puedes activar, inhibir o estimular y regular la respuesta dentro de una cicatrización, en base a lo que se requiera sobre la función de las células, sobre las que intervienen y de otros factores, obviamente, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan también? Aparte de a grandes rasgos, las membranas celulares están constituidas por proteínas insertadas en una película de 2 capas, la capa lipídica. Estas membranas contienen diversas proteínas con forma característica, algunas de las cuales actúan como receptores para un factor de crecimiento específico. De hecho, el ejemplo más claro para este mecanismo de acción es como una cerradura y una llave, en la cual constantemente los factores de crecimiento están chocando a lo largo de esta bicapa o esta capa lipídica, hasta que llegan a dar con este cerrojo, lo cual lo que les va a permitir es un transporte interno hacia la membrana celular, lo cual va a empezar a desencadenar todos los efectos benéficos del plasma dentro de la célula. ¿Ok? Estos factores de crecimiento están en el exterior, de la célula, conectando o chocando, como lo había mencionado, continuamente con la membrana celular. Cuando encuentran el sitio donde encajar, que es esta cerradura y esta llave, que es un lugar de recepción, quedan adheridos a la membrana y la célula se estimula produciendo el efecto deseado. Si hay en la periferia, de una célula epitelial se encuentra el factor de crecimiento epitelial, va a llegar a un punto donde va a chocar con una entrada, se va a asimilar hacia la célula y va a empezar a potencializar esa célula epidérmica. Aquí tenemos una imagen donde estamos viendo a la célula a la bicapa lipídica, a
la zona externa a la célula, la capa interna, perdón, al revés, la capa interna de la célula, capa externa de la célula. Tenemos al factor de crecimiento, es el número 5, y tenemos como esta especie de llave, entre comillas, que es esta punta. Este receptor que tenemos en el número 4 es el que lo va a atrapar, vamos a llamarlo así, y la célula, ¿ok? Ahora, ese es un ejemplo en cuestión de lo epidérmico. Como ya había mencionado varios, aquí los voy a repetir rápidamente, tenemos el factor de crecimiento epidérmico. ¿Cuál es su fuente principal? Las plaquetas. ¿Qué hace? Aumento de síntesis de colágeno y epitelización, como se los había mencionado. Este lo vamos a utilizar principalmente en cicatrices y en líneas de expresión. O bueno, es el que se va a manifestar en mayor proporción cuando ese sea nuestro objetivo. Factor de crecimiento del fibroblasto, la fuente principal es en fibroblastos, endotelio, músculo liso y los condrocitos. También se encuentran en sangre. ¿Qué hace? Un aumento de angiogénesis, proliferación de fibroblastos y de queratinocitos. También tiene cierta incidencia en cuestión de rejuvenecimiento facial y mejora en la microcirculación de la piel por esta generación de angiogénesis. La generación de angiogénesis sanguíneos, entonces trabaja directamente con la microcirculación. El factor de crecimiento del hepatocito, que es macrófagos y fibroblastos, su fuente principal. Perdón. La acción es una angiogénesis también, proliferación de fibroblastos y queratinocitos, similar al factor de crecimiento fibroblástico. El factor de crecimiento insulinoide, tipo 1, es la fuente principal en hepatocitos. Este genera un aumento en la proliferación de fibroblastos, síntesis de colágeno y epitelización, similar al factor de crecimiento epidérmico. El factor de crecimiento insulinoide de tipo 2 es de origen fetal. Tiene una proliferación de muchos tipos celulares. Al ser de origen fetal y al tener de muchas variables celulares, podríamos mencionar lo que es el que más se acerca a las células madre. El factor de crecimiento queratinacito son los fibroblastos y es la proliferación de los queratinocitos. Factor de crecimiento derivado de plaquetas, ya había hablado también de él, que son, su fuente principal son las plaquetas, macrófagos, músculo liso, el endotelio y los fibroblastos. Su acción es un aumento en los macrófagos, migración de fibroblastos, células musculares lisas y síntesis de colágeno. ¿Ok? Factor de crecimiento transformante, alfa o beta, el primero el alfa, macrófagos, queratinocitos, hepatocitos y eosinófilos. Su acción es un aumento en los queratinocitos y en los fibroblastos. El segundo, factor de crecimiento transformante beta, que es beta 1, beta 2 o beta 3, se deriva o su fuente principal son plaquetas, macrófagos, fibroblastos, queratinocitos y linfocitos. Su acción es una angiogénesis en fibroblastos, colágeno y la disminución de la división celular. Este último factor de transformación beta es el principal responsable al eliminar la división celular, que haya una producción masiva de fibroblastos. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el responsable de la disminución de un cuadro de fibrosis dentro de una cicatriz. Es lo que lo regula. El factor de crecimiento del endotelio vascular, su fuente principal es en el endotelio y su acción principal es el aumento de la producción de angiogénesis. Este también tiene mucho que ver con la cicatrización o con el envejecimiento o las líneas de expresión, ya que al aumentar la angiogénesis, similar al factor de crecimiento de los fibroblastos, vamos a tener una mejora también en la circulación, tanto en microcirculación como en la circulación mayor y menor. ¿Dónde se ve más el efecto? Obviamente en microcirculación. También está indicado en alopecia, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, este también es un método de aplicación muy favorable para ese tipo de pacientes. Hablando de las cicatrices, chicos, son posteriores a fenómenos inflamatorios o traumatismos en la piel. Estos son un problema muy frecuente en dermatología y por lo general representan una situación de interés para el paciente. No lo ponen en riesgo, siempre y cuando no esté infectado o tenga alguna complicación propia en un cuadro agudo de esta aparición de cicatriz o de lesión, más bien, no de cicatrización. Pero siempre vamos a tener este tipo de pacientes que mencionan que la cicatriz se hizo muy grande, se hizo muy voluminosa, se hizo muy llena de bolas, vamos a llamarlo así, o muy gruesa y le duele. Incluso puede haber presencia de hipersensibilidad en la zona de la cicatrización, lo mismo que una hiposensibilidad.
¿Por qué? Puede ser porque la lesión incluso también afectó a los receptores sensitivos de esa zona de la piel. Hablando de los receptores, pues obviamente el plasma no va a tener incidencia sobre estos receptores, o sea, sobre un trastorno neurológico en cuestión a sensibilidad, como es paresias, como es hiposensibilidad, que son derivadas de esta paresia, o una alodinia. No vamos a poder encontrar una mejora en estos pacientes, ya que no interactúan directamente con los receptores sensoriales, ni con termorreceptores, nociceptores o mecanorreceptores o varoreceptores. No vamos a tener esa interacción por parte del plasma rico en plaquetas. Se han realizado estudios para evaluar la mejoría de las cicatrices residuales del acné vulgar. Aquí ponemos un ejemplo, de hecho, posterior a la inyección del plasma en combinación con láser de dióxido de carbono. Y los resultados son controversiales. ¿Por qué? Ya que se observó beneficio y sinergismo en algunos de los casos y en otros no hay ningún beneficio de gran cantidad, ¿no? O sea, de una calidad en la que podamos llegar a incluso a generar un protocolo con el láser de dióxido de carbono y la aplicación de el plasma rico en plaquetas. En el caso del láser, pues lo que se busca es la eliminación de la cicatriz por medio de un aumento en la microcirculación más el factor de los factores de crecimiento. Se propone además la terapia combinada, de hecho, no solo con el láser, no solo con la luz ultravioleta. Aquí hablamos un poquito del vitiligo, por ejemplo, por mencionar otra enfermedad, otra alteración dermatológica que se puede presentar en ciertos pacientes. Ahora, todos y cada uno de estos protocolos, o sea, este protocolo de terapia de dióxido de carbono, de láser, perdón, con la luz ultravioleta, no es una receta, vamos a llamarlo así, o sea, no todos los pacientes con vitiligo les va a funcionar este protocolo. Va a haber sus excepciones, lo mismo va a pasar con las líneas o las cicatrices por acné. La aplicación en la línea o en la cicatriz va a ser una aplicación subcutánea. El láser se va a colocar directamente hacia la zona de lesión, obviamente, y la radiación por parte de la luz ultravioleta, hablando en otro cuadro como sería el vitiligo. Se propone además la terapia combinada del láser de dióxido de carbono, inyección del plasma rico en plaquetas y o radiación con banda estrecha de luz ultravioleta. Casos de vitiligo con resultados prometedores. Ojo, como lo había mencionado, no son resultados concluyentes donde estos tres factores favorezcan a la repigmentación del paciente. Únicamente se ven efectos favorables, no se ven efectos permanentes, donde los mejores efectos se obtienen tras la composición del plasma y el láser de dióxido de carbono, por mencionar algunos ejemplos. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores determinantes en la eficacia del plasma rico en plaquetas? La concentración principalmente. El nivel de medio de plaquetas en la sangre es de 200,000 más menos 75,000 en plaquetas. O sea, el famoso conteo plaquetario, que es un estudio que se le debería de pedir antes al paciente. ¿Por qué? Porque como se los había dicho, si el vehículo, que es la sangre, se encuentra afectado, se encuentra con disminución del conteo plaquetario o con aumento de conteo plaquetario, podemos estar hablando de un paciente o anémico o con un cuadro oncológico. Así de grave está la situación. Si aunado a esto el paciente puede ser hipertenso, diabético tipo 1 o diabético tipo 2 o algún trastorno metabólico, esta sangre no va a ser de buena calidad, lo cual nos va a disminuir la efectividad de la terapia, sino es que incluso desde lo más sencillo se nos va a complicar la extracción venosa, o sea, la extracción de sangre. ¿Okay? La edad y el sexo es otro de los factores a tomar en cuenta. Después de los 55 años disminuye la producción de la somatomedina C y el factor de crecimiento derivado de plaquetas beta, ¿okay? Necesarios para el estímulo de fibroblastos, o sea, para la disminución de la aparición de líneas de expresión o para la disminución de las cicatrices en este tipo de mujeres o en este tipo de hombres. Las mujeres consiguen concentraciones de PRP de 5 a 7 veces mayores que los hombres, como lo había mencionado también anteriormente en la presentación. Encuentras mayor efectividad en cuestión de concentración de plasma en una mujer que en un hombre. Pero al momento de la efectividad, prácticamente los dos quedan al parejo. Depende mucho de la sangre como tal, no tanto de que si es mujer o es hombre. Tenemos este factor que es importante, obviamente, que en concentraciones
pues bueno, sí va a ser más alta la concentración de plasma, pero si este plasma es de mala calidad, por más que tenga una mayor concentración en esta paciente o en esta mujer, no vamos a ver el efecto que podemos esperar en otra mujer con hábitos alimenticios completamente diferentes y con un conteo plaquetario favorable para esta mujer. ¿Ok? Lo mismo pasaría en un hombre. La técnica de aplicación varía de acuerdo con la indicación. La técnica más empleada en dermatología es la mesoterapia, que puede realizarse con agujas específicas. Por lo general se utilizan agujas de 30G por 1,5 o de 27G por media. Perdón, 27G por media y 30G por media. ¿Okay? O sea, las dos de calibre muy pequeño, muy ligero, más o menos como de este tamaño, muy poco traumáticas para el paciente y de hecho muy poco dolorosas para el mismo. Aquí menciono las agujas hipodérmicas convencionales, las de 21G, o sea, las de capuchón verde, como las de extracción sanguínea. Sí, pero se debe de cuidar mucho la angulación. Ajá, y además que es más propenso a dejar moretones. Entonces, es más seguro con la aplicación de 27G por media o 30G por media que con una aguja hipodérmica. El número de sesiones varía según la condición tratada. Para la mayoría de protocolos de la literatura emplean un esquema de una aplicación mensual durante 3 meses, o sea, el tratamiento es de 3 meses. ¿Okay? La infiltración o la aplicación es mensual. Se puede acompañar al final de la sesión con una pequeña pantalla solar y se le pide al paciente que el resto del día se encuentre en su casita, no esté mucho tiempo expuesto al sol, al polvo, al frío, al humo, incluso de autos. ¿Por qué? Porque esto nos puede alterar la efectividad de la terapia, lo cual también es una pequeña barrera que nosotros podemos llegar a tener para la mejora de esta cicatriz y la efectividad del tratamiento. Obviamente al final se le puede incluso cubrir la zona para que no esté en contacto constante con su propia ropa o con la sudoración. ¿Okay? En conclusión, chicos, para terminar este pequeño seminario del día de hoy, las conclusiones de los escasos estudios de buena calidad existentes son que el PRP no debe de usarse como terapéutica única para el manejo de cicatrices. Muestra un efecto sinérgico con las microagujas, o sea, con las de 30 o las de 27G por media, y no en muchos casos se suman los resultados obtenidos con el láser de dióxido de carbono. O sea, traten ustedes siempre que su terapia sea combinada para el manejo del paciente con esta cicatriz. No solo lo dejen con el plasma rico en plaquetas, déjenle un seguimiento, obviamente, con su dermatólogo para que tenga mayor efectividad del tratamiento que ustedes están realizando. No se preocupen si no se tiene la aparatología. Con el plasma es una herramienta más. Él puede buscar con su dermatólogo que se le apliquen la aparatología necesaria para llegar a muy buen puerto y llevarlo a esta cicatrización que está optando el paciente. ¿Ok? Entonces, todo lo que ustedes acaban de ver el día de hoy son a base de protocolos dentro de la dermatología. ¿Okay? La bibliografía se la voy a dejar a mi compañero, igual que me haga un favor de podérselos enviar a ustedes. Si tienen alguna duda, chicos, bueno, pues ahorita es momento para que me la hagan llegar en cuestión de todo lo que acabamos de revisar en el manejo de las cicatrices. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? ¿Chicas? Ok. Ok, si entonces no se tiene ninguna otra duda, sería todo por hoy. Ok, además del láser, ¿con qué otro aparatología vamos a acompañar el tratamiento de PRP? Mira, Dulce, buenas tardes. ¿Se podría utilizar el ultrasonido de 3 MHz en una función más para generar calor, o sea, en una onda constante? Sobre todo, principalmente para la síntesis de colágeno. El calor, por efecto fisiológico en el cuerpo, tiene un aumento del metabolismo. Este aumento del metabolismo también favorece a la síntesis de colágeno y elastina. Entonces, en una cicatrización, como puede ser la cicatrización postquirúrgica en una cesárea,
utilizarías el plasma rico en plaquetas y utilizarías el ultrasonido terapéutico o el ultrasonido estético, más bien corrijo, de 3 MHz a una corriente pulsada, una corriente continua. ¿Cuánto tiempo? Durante 5 minutos, de 5 a 7 minutos para la generación de calor. Nada más. Aparte, no podríamos tener alguna otra aplicación hablando de aparatos nada más. ¿Por qué? Porque ninguno de los otros aparatos nos va a llegar tan profundo como es en la dermis. ¿Ok? Lo mismo pasa con el láser, o sea, el láser llega perfectamente a la dermis y puede estar interactuando con el colágeno y la elastina o con las proteínas necesarias para darle estructura a la piel. El ultrasonido también, o sea, son las dos únicas herramientas con las que se puede contar para utilizar el PRP acompañado de otro tipo de aparatología. ¿Ok? Por nada, chicas. Entonces, bueno, Cecilia me dijo que todo muy claro. ¿Alguna otra duda, Dulce, aparte de la aparatología? Ceci, ¿alguna otra duda también que tengan en cuestión de la dosificación? Bueno, ¿cada cuánto? Como tal, una dosis del plasma es muy variable. Te pueden salir 5 mililitros del plasma como 3 mililitros del plasma. Ya es más de cuestión del terapeuta cómo lo quiere aplicar, o sea, en cuánta extensión de la lesión quiere aplicar esos 3 mililitros. Por punto se aplican de 0.5 a 1 mililitro. Depende mucho de la extensión de la lesión. Si te salen 3 mililitros, yo ahí sí sugeriría que fueran 0.5, o sea, 0.5, 0.5, 0.5 por cada zona de infiltración para que sí abarques una mayor cantidad de la cicatriz con la jeringa, con la jeringa y la aguja. Si ya tienes 5 mililitros, perfectamente te alcanza para una cicatriz posterior a cesárea, o alguna cicatriz incluso de una fractura. O sea, te alcanza perfectamente en un diámetro de unos 5 centímetros. Lo puedes distribuir perfectamente bien esta jeringa de 5 mililitros. En una cicatriz más pequeña de 2 centímetros, de 3 centímetros, se podrían utilizar la jeringa de 3 mililitros, pero todo va, de nuevo, todo cuenta mucho del paciente. O sea, de la cantidad de plasma que te salga es en cuestión de la calidad de la sangre del paciente. ¿Okay? Porque digo, como tal, una dosis no existe, es muy, muy, muy variable qué tanto te pueda salir. Otro factor, por ejemplo, ahorita que me viene a la mente, ahorita que mencionaron esta pregunta, es el uso de la activación del plasma rico en plaquetas. El plasma se supone, muchas bibliografías manejan que se debe de activar con citrato de calcio, con gluconato de calcio. Otros refieren que no. ¿Cuáles son los pros y los contras, chicas? Los pros son que ya está activo, lo cual esto favorece un aumento en el factor de crecimiento epidérmico. La absorción tarda de unos 5 a 10 minutos. Ya activado es inmediato, ya si se presenta inactivo, son de 5 a 10 minutos, o sea, sí tarda un poco más. ¿Tienen la misma efectividad? Prácticamente sí, tanto el activo como el no activo. ¿Cómo lo activo? Ya que tengan ustedes el plasma, se coloca 1 mililitro de gluconato, 0.5, de gluconato de calcio o de citrato de calcio dentro de la jeringuilla del plasma, aunque otros refieren que no es necesario que ustedes lo activen, porque adentro del cuerpo ya se activa. Pero como lo había mencionado, sí tarda de unos 5 a unos 10 minutos esta activación del plasma rico en plaquetas. ¿Es favorable para el paciente? No se ha llegado a una conclusión de que la efectividad de la activación o la no activación nos lleve a un mejor curso, tanto de una lesión local como una lesión de rodilla, como el manejo de una cicatriz. Entonces, ahí está en veremos. Es como lo que les había dicho también, o sea, es muy variable, tanto la pregunta, o bueno, lo que me mencionó Dulce ahorita de la dosificación, como de la aplicación de un activador, como el número de revoluciones por minuto que se debe de utilizar, o el volumen de la extracción sanguínea. Algunos les funcionan perfectamente 20 mililitros de sangre, otros 10 mililitros.
Otros activan el plasma, otros no lo activan. Algunos centrifugan la sangre 8 minutos a 1500 revoluciones, otros lo dobletean, dicen 16 minutos y lo pongo a 2000 revoluciones por poner un número. Entonces sigue siendo muy empírico el protocolo que utilizan muchos, y ese es un problema muy importante, o si no es que el más importante que se tenga en el plasma. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicas? Sí, 0.5 de gluconato de calcio. Pero les digo, o sea, si quieren, actívenlo, si no, no es necesario. Por nada. Entonces, chicas, si no se tienen más dudas, sería todo por mi parte. Espero que tengan una buena tarde. Espero les haya interesado bastante este tema. Repito, con mi compañero dejo toda la bibliografía en la que me basé. Ya él, si me hiciera ese favor de compartírselos a ustedes y que lo lean, adelante. No tengo ningún problema. Que tengan una excelente tarde y me despido de ustedes.